buenos días. En primer lugar, pues agradecer que me hayan invitado a esta séptimas Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica y primer Congreso de Historia de la Alimentación. Como ha dicho la doctora Sobaler, mi ponencia va a versar sobre el papel del huevo en la mejora de la situación nutricional de la vitamina D en la población. Entonces, en primer lugar, hablar un poco, muy resumidamente, de la vitamina D, o mal llamada vitamina D. Dentro de la vitamina D distinguimos el ergocalciferol y el colecalciferol, que tienen estructuras ambas esteroídicas, pero que se diferencian simplemente en la posición de un doble enlace entre los carbonos 22 y 23. Su síntesis puede ser endógena a nivel cutáneo a partir de la radiación ultravioleta. A partir del 7-dihidrocolesterol somos capaces de sintetizar colecalciferol. Por eso dije mal llamada vitamina D, porque al poderla sintetizar, más bien los autores hablan de ella como prohormona. Aún así, yo en esta ponencia me referiré a ella como vitamina D. Esta es la fuente más importante, pero no hay que olvidar la fuente dietética. La vitamina D se encuentra en alimentos de origen vegetal, en forma de ergocalciferol, se encuentra en alimentos de origen animal como colecalciferol, así como en alimentos fortificados y suplementos, en cualquiera de las dos formas. Independientemente de cuál sea la fuente, la vitamina D llega al torrente circulatorio y desde aquí se distribuye al tejido adiposo, donde se acumula, ya que es liposoluble, o al hígado, donde sufre una primera hidroxilación y obtenemos la hidroxivitamina D, que hay que remarcar que es biológicamente inactiva, pero que es la que se usa para determinar el estado nutricional en la misma. Y a partir de aquí llega a los riñones, donde sufre una segunda hidroxilación, formando la 1,25 dihidroxivitamina D, que ya es la forma activa. Esta forma es la que actúa en los diferentes órganos diana y relacionada con su actividad, pues su deficiencia nos da diferentes patologías. Por ejemplo, la deficiencia de la vitamina D se ha relacionado de forma muy conocida y desde hace mucho con el padecimiento de raquitismo y osteomalacia. También se ha relacionado con depresión y esquizofrenia, asma o sibilancias, diabetes mellitus, dolores, debilidad muscular, hipertensión, enfermedad coronaria y múltiples enfermedades infecciosas, inflamatorias e incluso algunos tipos de cáncer. Entonces, de aquí la importancia de esta vitamina. Las ingestas recomendadas han ido variando a lo largo del tiempo y actualmente se sitúan en 10 microgramos al día para toda la población, excepto para los mayores de 70 años, que se sitúan en 20 microgramos al día. A nivel sérico, desde el año 2011 fue adoptado por la Sociedad Endocrina Americana y por otras sociedades estos valores de referencia. Se habla de deficiencia cuando los valores de hidroxivitamina D son menores de 20 nanogramos mililitros. Se habla de insuficiencia cuando están entre 21 y 29 nanogramos mililitros y ya hablamos de unos niveles adecuados suficientes cuando estos valores superan los 30 nanogramos mililitros. Estos criterios se establecieron en base a establecer una salud musculoesquelética máxima y reducir el riesgo de caídas. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de la vitamina? Pues encontramos tres grandes causas. En primer lugar, como hemos dicho que la principal fuente es la síntesis cutánea, pues una exposición solar inadecuada sería la principal causa que llevaría a unos niveles deficitarios de vitamina D en suero. Pues por diferentes razones, pues por un reclutamiento, un uso excesivo de ropa, uso de protección solar, o bien porque llegue una cantidad insuficiente de radiación ultravioleta a la superficie terrestre, como ocurre en el invierno o en países que se sitúan por encima de 35 grados del paralelo norte, o si en horas del día que son antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde.
También, por supuesto, otra causa que lleva a tener una deficiencia de vitamina D es no tomar una cantidad suficiente con la dieta, y algunos factores fisiopatológicos como el propio envejecimiento, el embarazo o incluso el padecimiento de obesidad, que últimamente se ha relacionado mucho con la deficiencia de la vitamina. ¿Qué situación tenemos a nivel mundial en cuanto a deficiencia? Pues la deficiencia a nivel mundial es muy grande y más de un 80% de la población no alcanza los valores suficientes de 30 nanogramos mililitros en suero, con lo cual pues, hay en general una gran deficiencia a nivel mundial. Y en nuestro país, aunque muchos pensemos que España es un país soleado y no deberíamos tener deficiencia, la realidad es que si nos fijamos en personas mayores de 65 años, en algunos lugares de España se llega a un 100% de niveles deficientes de la vitamina, y en mayores de 65 años, casi la mitad de la menores de 65 años, casi la mitad de la población tiene valores deficientes de esta vitamina. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, pues en primer lugar, aunque España es un país soleado, nos situamos por encima de esos 35 grados norte que comenté anteriormente, entonces la radiación no llega con tanta intensidad como en otros países. También en verano, que es cuando llega más intensidad, pues no salimos al sol a las horas de máxima radiación, además usamos protección solar. Por otra parte, pues hay un elevado porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad, que como ya hemos visto, esto se relaciona con deficiencia de la vitamina. Y, por supuesto, tiene mucho que ver la dieta. La dieta que no aporta, en general, una cantidad adecuada de vitamina D. Aquí les presento datos de 2 estudios realizados en muestras representativas de población española. El primero de ellos es el estudio Enalia, que se realizó en niños entre 6 meses y 17 años. El segundo de ellos es el estudio Anibes, que se realizó en población entre 9 y 75 años. En los 2 estudios se vio que la ingesta media de vitamina D quedaba muy lejos de esos 10 microgramos al día recomendados, y en concreto más del 90% de la población no llegaba a ingerir esa cantidad marcada como recomendada. Esta misma situación se vio en el estudio FAMPE, que es un estudio también que a nivel nacional que se hizo que lo hizo nuestro equipo investigador en la Facultad de Farmacia, y se vio la misma situación. La ingesta media de la población no llegaba ni siquiera a la mitad de las ingestas recomendadas marcadas. En cuanto a los alimentos que contribuían en mayor medida a esa ingesta de vitamina D, pues de acuerdo con el estudio Anibes, fueron los pescados y los huevos como fuentes naturales, y los cereales y los lácteos como fuentes, como alimentos fortificados. Esta tendencia, o esto también se vio en el estudio FAMPE, donde igual los pescados y los huevos fueron los alimentos que más contribuían a las ingestas recomendadas de vitamina D. Centrándonos un poquito más en estos alimentos, en cuanto a los alimentos fortificados, dar 2 pinceladas, simplemente remarcar la importancia de su consumo en la dieta, porque, por ejemplo, en el caso de los cereales, pues creo que sería recomendable fomentar su consumo, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los eliminamos de la dieta por esa relación que tenemos, aunque hacen aumentar el peso corporal. Pues en ese sentido, en un estudio realizado también por nuestro equipo investigador, en el que se estudió a 61 mujeres con sobrepeso y obesidad y se las dio 2 tipos de dietas, una rica en cereales de desayuno, que estaban enriquecidos, entre otras cosas, con esta vitamina, y al otro grupo se le dio una dieta rica en verduras, pues se vio que aparte de que con la dieta rica en cereales se perdía más peso en 2 semanas que con la dieta rica en verduras, pues en estas 2 semanas también se mejoraba significativamente la ingesta de vitamina D
porque los cereales eran enriquecidos en la misma, pero además los niveles séricos de la misma, con lo cual pues remarcar la importancia de incluir estos alimentos en la alimentación. Con los lácteos pasa algo similar. Si nos fijamos en los países donde la fortificación de la leche es obligatoria, como por ejemplo Finlandia, Canadá o Estados Unidos, vemos cómo la ingesta diaria media es mucho mayor que en aquellos países en los que esta fortificación no es obligatoria, como Irlanda, Reino Unido o España. Entonces, pues también interesante incluir lácteos enriquecidos en vitamina D en la dieta. En cuanto a las fuentes naturales de vitamina D, pescados y huevos, ¿qué vemos? Pues vemos que muchos pescados, y en concreto los pescados azules, son una fuente muy importante de vitamina D. Algunos de ellos, como por ejemplo las angulas, contienen 10 veces más de la ingesta recomendada que necesitamos. Yo entiendo que las angulas, claro, es un producto caro que no está al alcance de la mayoría de nosotros, pero hay otros pescados azules, el arenque, la anguila, el salmón, que tan solo tomando 100 gramos de los mismos ya estaríamos cubriendo la ingesta recomendada diaria de la vitamina. En cuanto a los huevos, contienen menos vitamina D que el pescado, pero fíjense que simplemente tomando una ración de huevos, es decir, 2 unidades al día, ya estaríamos cubriendo el 18% de las ingestas recomendadas. ¿Y cómo es el consumo de estos alimentos en la población? Pues en el estudio FAMPE, que anteriormente mencioné, vimos que el consumo tanto de pescado y sobre todo de huevos era realmente bajo entre la población española. El 62% de la población no llegaba a consumir una ración al día de pescados y fíjense, el 94% de la población no llega a consumir una ración diaria de huevo. En los niños ocurre algo similar. En un estudio también realizado por nuestro equipo investigador, en 900 escolares entre 7 y 11 años, vimos la misma tendencia. El 84% de los escolares no llegaba a tomar una ración de pescado al día y aún peor en el caso de los huevos, ya que el 96% de los escolares no llegaba a tomar una ración de huevos al día. Sin embargo, en términos de vitamina D, si comparábamos a los niños que tomaban menos de una ración de pescados o huevos al día, que están señalados en rosa en la gráfica, tenían una ingesta mucho menor de vitamina D que aquellos niños que tomaban más de una ración de pescado o huevos al día, que están señalados en naranja en la gráfica. Entonces, de aquí la importancia de fomentar este consumo de estos alimentos en población adulta y en población infantil. Bueno, aquí simplemente pues traigo algo similar, pero con población, una población japonesa de mujeres en edad posmenopáusica, en las que se vio algo similar, que las que tomaban más pescado o más huevos a la semana, pues tenían unas cifras de vitamina D sérica, ya no de dieta, sino ya en la sangre, se reflejaban unos mejores niveles de vitamina D consumiendo pescados y huevos. Enfocándonos en el consumo de huevos, porque ya he mencionado que de los dos alimentos que son fuentes naturales, el que menos se consumen entre la población es el huevo, pues vimos en otro estudio realizado en escolares que el 36% de la población no llegaba a tomar los 3 o 4 huevos a la semana que se recomiendan. Además, vimos que cuanto mayor era el consumo de huevos, mayor eran las cifras de vitamina D séricas que se encontraban en la población. Y si dividíamos a los escolares estudiados en función de que tomaran menos de medio huevo al día o más de medio huevo al día, vimos que los que tomaban más de esta cantidad presentaban, además de una mejor ingesta de la vitamina, mayores niveles séricos de la misma y un menor porcentaje de deficiencia. Entonces, pues simplemente tomando pues, la ración recomendada ya se está mejorando la vitamina D a nivel sérico. Es interesante señalar que en este estudio
y pensando en el miedo que se tiene a este alimento debido a que durante mucho tiempo se ha asociado con un aumento de las cifras de colesterol sérico, pues en este estudio vimos que los niños que tomaban más o menos más o menos de medio huevo al día no se diferenciaban o no había diferencias en sus niveles de colesterol total sérico ni de lipoproteínas. Entonces, pues en principio, tomando un consumo próximo al recomendado, pues no habría problema en cuanto a las cifras de nivel sérico. Esto mismo se ha visto, está reflejado en una reciente revisión hecha de multitud de estudios que han visto el efecto que tiene consumir colesterol procedente de huevos sobre los niveles séricos, en los que tampoco se ha visto ningún efecto negativo. En concreto, y al revés de lo que se pensaba, incluso se han visto algún efecto positivo. Se ha visto que el consumo extra de huevos parece que hace aumentar el tamaño de las lipoproteínas LDL, que es positivo desde un punto de vista cardiovascular. No aumenta la oxidación de las mismas, hace aumentar el tamaño de las lipoproteínas LDL y no afecta al ratio LDL-HDL, con lo cual, mucho más lejos de lo que se pensaba, parece que incluso el huevo tiene efectos positivos desde un punto de vista cardiovascular. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad, aunque hemos hablado ya de fuentes, alimentos fortificados, fuentes naturales de vitamina D, como son pescados y huevos. Quiero centrarme un poquito, hablar un poquito de la biofortificación, porque pienso que es una buena herramienta para mejorar el consumo de o la ingesta de esta vitamina entre la población. En este estudio que muestro aquí, se consiguió una biofortificación en vitamina D de los huevos mediante la siguiente estrategia. Se cogieron unas gallinas de Highline y se hicieron 4 grupos. A cada grupo se le dio una cantidad de vitamina D en la dieta diferente. Las gallinas que menor cantidad de vitamina D recibieron fueron las primeras, que recibieron 1.500 unidades internacionales de vitamina D con la dieta. El siguiente grupo recibió el doble de vitamina D, el tercer grupo recibió vitamina D, pero también una parte de la vitamina D en forma de 25-hidroxivitamina D, y el último grupo recibió toda la vitamina D en forma de hidroxivitamina D. ¿Y qué se vio? Que en los huevos que ponían, pues efectivamente al compararlos con un huevo de una gallina que no tomaba este tipo de alimento fortificado, pues tenían mucho mayor cantidad de vitamina D. El huevo que más contenido en vitamina D tenía era el que procedía de aquellas gallinas que habían tomado en su dieta la vitamina D en forma de 25-hidroxivitamina D. En este huevo, la cantidad de vitamina D que se determinó fue de 5 microgramos por huevo, es decir, la mitad de las ingestas recomendadas que necesitamos. Entonces, simplemente tomando uno de estos huevos al día estaríamos cubriendo la mitad de nuestras ingestas recomendadas. Además, me parece interesante que no se vio alterado ningún parámetro de calidad del huevo y además tenían la ventaja estos huevos de que tenían un mayor poder antioxidante que los huevos de gallinas que no tomaron piensos fortificados. En cuanto a biofortificación, aquí muestro otro estudio que, bueno, se obtuvieron los mismos resultados, pero me parece interesante porque además hicieron un análisis sensorial. Porque, claro, podemos tener huevos con mucha vitamina D, pero que estén alterados o en algún sentido y el consumidor no los acepte. Sin embargo, en este estudio cogieron a un grupo de población y les dieron huevos control y huevos procedentes de estas gallinas, de 2 formas, fritos y cocidos. Y se analizaron varios aspectos de estos huevos, el aspecto, el olor, el sabor, la textura, y se vio que los consumidores aceptaron por igual los huevos convencionales como aquellos que estaban enriquecidos con la vitamina.
Punto que también me parece muy positivo, ya que al fin y al cabo estos alimentos tienen que ser consumidos. Si no se consumen, pues poco efecto van a hacer. Y ya para terminar, pues a modo de resumen y conclusión, decir que debido a las características del huevo, como que por ejemplo es un alimento rico en proteínas de alta calidad, que contribuye a producir saciedad, que tiene muchos nutrientes, no solo vitamina D, que además tiene la ventaja de que es barato, fácil de preparar y muy bien aceptado por la población. Y que, por otra parte, al contrario que se pensaba, aumenta la concentración de HDL y colesterol, lo que es positivo desde un punto de vista cardiovascular. Pues esto, unido a que, como hemos visto, su consumo contribuye a mejorar la ingesta de vitamina D y la situación nutricional en la misma, pues me parece fundamental promover su consumo entre la población con el fin de prevenir problemas de salud asociados al déficit de vitamina que comenté al principio de la ponencia. Y ya para finalizar, pues darles las gracias por su atención. Pues muchas gracias, Elena, sobre todo bueno, por ajustarte al tiempo y bueno, me ha resultado muy interesante luego a ver en el debate. Pues pasamos a la doctora Marta Miguel Castro, que nos va a redescubrir el huevo. A ver, bueno. A todos. Bueno, yo creo que ya nos ha redescubierto un poquito Elena, que gracias por la presentación, que me ha venido muy bien para lo que voy a contar yo ahora. Agradecer a la organización, tanto el Comité Científico como el organizador de las jornadas de nutrición, por haberme invitado y también a todos ustedes por haber venido a esta primera sesión de la mañana con la larga jornada de jornadas que tuvimos ayer, que acabamos un poquito tarde. Bueno, en primer lugar, presentarme. Yo soy investigadora en el CSIC, en un instituto de investigación de alimentos que es centro mixto entre el CSIC y la Universidad Autónoma. Estamos ubicados en el campus de Canto Blanco. En nuestro centro de investigación, la mayor parte de la gente que trabajamos allí se dedica principalmente, aunque no exclusivamente, al diseño y a la obtención de alimentos funcionales, que, bueno, como bien saben ustedes, son aquellos alimentos que, además de ese valor nutritivo que nos proporcionan, pues nos otorgan otro valor que puede ser además beneficioso para la salud. En concreto, a lo largo de mi carrera investigadora, pues he trabajado mucho con un alimento como es el huevo, y entonces voy a contarles un poquito, pues, diferentes acciones o diferentes investigaciones que se han realizado en torno al huevo en los últimos años. Es cierto que este alimento, a pesar de ser tan rico en nutrientes, como nos ha comentado Elena, y además de ser tan barato, ¿vale? Porque hemos hablado de que es fuente de vitamina D, que también lo puede ser un pescado, pero probablemente la ración en coste no es lo mismo un huevo que, por ejemplo, el salmón. Y, sin embargo, pues parece que cada vez consumimos menos huevos en la población y encima es un alimento que gusta a todo el mundo, porque a los niños, por ejemplo, los huevos les suelen gustar, suelen ser bastante aceptados por ellos, el pescado no tanto, pero parece que cada vez el consumo se ha ido disminuyendo. ¿Eso qué ha hecho? Pues que la industria de huevo y ovoproductos pues innove e intente pues transformar este alimento para hacerlo a lo mejor más atractivo a la población pues con este diseño de nuevos alimentos. Entonces voy a contar algunos de los diseños que se han hecho hasta el momento y verán que algunos de ellos pues cuesta que lleguen al mercado y cuesta que los acepte el consumidor y a lo mejor en otros alimentos similares sí que han tenido aceptación y no deja de ser un poco sorprendente que un alimento como el huevo no haya llegado a triunfar en este tipo de alimentos o de diseño de nuevos alimentos. ¿Los huevos son funcionales? Bueno, partimos de que hay muchos investigadores y muchos nutricionistas y personas que consideran realmente ya el huevo como un alimento funcional. Es relativamente bastante bajo en calorías, esa es otra ventaja que tiene. Es rico en proteínas del más alto valor biológico. Posee grasas, pero las grasas que posee, hemos hablado que tiene colesterol, pero que no existe esa relación o no sea, las investigaciones últimas pues no relacionan el consumo de huevos con un aumento de colesterol sérico y relacionado con patología cardiovascular. Y posee otras grasas buenas y saludables. Posee un montón de vitaminas, ya hemos hablado de la vitamina D, pero posee muchas vitaminas que son importantes para el desarrollo. Y es también una excelente fuente de minerales. Entonces, bueno, es un alimento muy completo
pero que además es súper versátil a la hora de su uso en cocina y se conocen muchísimas recetas en torno al huevo y la versatilidad que nos puede dar, y es muy fácil de cocinar, o sea, tiene muchísimas ventajas. Entonces, que no estemos consumiendo, cada vez vayamos al consumo más bajo de huevos en la población, pues a veces es sorprendente, ¿no? Con todo, hemos hablado de que también es saciante, o sea, que con toda esta epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos en los países desarrollados, pues también sería algo a tener en cuenta con este alimento. Hemos hablado de huevos fortificados o enriquecidos en este caso. Elena nos ha mostrado un tipo de desarrollo que es las gallinas alimentadas con esa vitamina D o ese metabolito y que aumentan los niveles de vitamina D en los huevos. Y un caso de los más típicos es el aumento el enriquecimiento de productos con omega 3. Y en este caso también se ha realizado esta experiencia en huevos. Pero, sin embargo, su aceptación por el consumidor no ha sido la que pues, se esperaba, y realmente bueno, todavía la industria, hay bastantes productores que siguen apostando por este tipo de huevo enriquecido en omega 3, pero bueno, no con la misma potencialidad que otros alimentos, como por ejemplo los productos lácteos, que sí que han tenido una aceptación mayor por el consumidor, ¿vale? El huevo no. A veces, lo ha comentado también Elena, por eso he intentado no repetirlo en la charla, esa parte sensorial de la que hablaba, que el estudio que se realizó posterior en los huevos fortificados con vitamina D, quizás no se realizó en estos estudios iniciales. Entonces, hubo una peor aceptación en la parte sensorial, porque parece que sabía un poco a pescado, porque principalmente se utilizaban harinas de pescado para enriquecer el pienso de las gallinas. La estrategia que siguió la industria alimentaria es no utilizar esas harinas de pescado, utilizar semillas de lino o incluso algas. Encarece más el producto final, pero se evita esa parte sensorial que se asocia al consumo de este tipo de huevos, que pueden tener cierto sabor a pescado. Pero, sin embargo, eso también ocurrió en otras industrias, se ha sabido mejorar y a lo mejor implementar su consumo de una manera mejor o más práctica en la población. Bueno, ya sabemos las bondades que tienen los ácidos omega 3 en nuestro sistema fisiológico, ni voy a parar a comentarlas. Y esto es un reciente estudio, se hizo hace muy poquitos años. Bueno, no es fácil cuando uno quiere enriquecer un alimento, pues cambiar macronutrientes y micronutrientes del mismo. Estamos hablando del huevo. El huevo, su función biológica y su función evolutiva es producir un nuevo ser vivo. Entonces, es difícil poder cambiar su composición de macronutrientes y micronutrientes. No es tan sencillo, ¿vale? Explicamos los estudios, pero a veces cuesta, ¿vale? A veces se pueden modular. Si, por ejemplo, en el caso de los omega 3, pues lo que hace es que se modulan de la cantidad de lípidos que tiene el huevo. No es que aumente o disminuya, simplemente pues ese tipo, esa calidad de lípidos la cambiamos. Pero no todas las estrategias que se han hecho en torno a cambiar esa composición han sido positivas, porque es complicado. En el caso de los huevos ibéricos que llamamos, bueno, pues es un estudio que hicieron en el Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria, en el que dieron a las gallinas, aparte del pienso que tomaban habitualmente, le dieron, pues picoteaban bellotas que había en el campo. Y entonces observaron cambios realmente en la clara y también en la yema, con un perfil mucho mejor a nivel lipídico, ¿vale? También aumento de omega 3 y demás. Entonces, aquí sí que no tenían ese sabor, como decíamos antes, de las harinas de pescado, ¿vale? Algunos pensarán que saben a jamón ibérico, no, tampoco, pero que es otra estrategia que se ha seguido con un alimento un poco más mediterráneo y más nuestro. Tampoco han llegado, no sé si alguno de ustedes los conocen, tampoco han llegado, se venden, nada, muy poquitas, es un proyecto muy pequeñito, pero bueno, que es para que sepan ustedes que se siguen haciendo investigaciones pero sin embargo el huevo no es un alimento que parece que nos guste transformar y cambiar, ¿no? Le vemos como muy tradicional y cuesta que llegue al mercado. Bueno, ya hemos hablado también de esa no existencia de asociación entre el consumo de huevos y un aumento de colesterol sérico y, por lo tanto, aumento de enfermedad cardiovascular o de aparición de estas enfermedades. Pero, sin embargo, y a pesar de que esto ya lo llevamos diciendo muchísimos años, pues aún así hay todavía pues muchas investigaciones que se realizan en torno, bueno, o a retirar o a minimizar el impacto o a buscar huevos que tengan menos colesterol. Entonces, les pongo aquí dos ejemplos. La Universidad de Oviedo no lo hizo con este objetivo, pero sí utilizó las propiedades que tiene los lípidos de la yema para fraccionarlo en diferentes
valga la redundancia, fracciones y conseguir, por ejemplo, en este caso les muestro unos biofilms derivados del fraccionamiento de la yema de huevo. Es otra aplicación distinta, no es una aplicación alimentaria directa, pero sí se puede utilizar en alimentación porque son biofilms derivados de un alimento. Y luego los famosos huevos azules, que bueno, pues son modas, ¿no?, que a veces salen en prensa y pensamos, estos huevos azules, pues hay dos versiones de huevos azules hoy en día. Una es la de las gallinas, la raza de gallinas araucanas, que por el depósito de un pigmento, la biliverdina, en la cáscara, pues tienen ese color. Y luego también ha habido algún desarrollo en el que en el pienso de las gallinas se les dan distintos tipos de algas y algunos de los pigmentos también se depositan en la cáscara del huevo y también por eso se llaman huevos azules. No los he puesto, pero bueno, lo comentamos también. Hay los huevos aromatizados, no sé si los conocen también, han salido en prensa. Bueno, como toda la vida se conoce el huevo trufado, le metes una trufa en una caja con huevos y la estructura del huevo es una estructura maravillosa. Cuando uno se pone a estudiar este ingrediente, la verdad es que evolutivamente es muy bueno porque esos poros por los que hay intercambio de gases sirven pues para que entren aromas también. Por eso los huevos trufados existen. Bueno, pues han aprovechado esa bondad de esa característica que tiene la cáscara del huevo para utilizarla en otro tipo de desarrollos con otro tipo de aromas distintos. También existen. Parece que esa vertiente gastronómica en torno al huevo parece que tiene un poquito más de salida, que a veces está tan tecnológica que les estoy mostrando. Bueno, también los llamo huevos hiperinmunes. Esto es una investigación que se hizo en un grupo canadiense hace algunos años y es utilizar las inmunoglobulinas de la yema para hacer inmunidad pasiva en la descendencia, que se llama. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues que la analogía estructural que hay entre las inmunoglobulinas Y que hay en la yema con las IgGs humanas, pues lo que hacen es que podrían aumentar esta respuesta inmune secundaria y se utilizan pues en ensayos diagnósticos, en inmunoterapia oral, para tratar y prevenir algunas enfermedades e incluso evitar el uso de antibióticos. Esa es las aplicaciones para las que se está intentando investigar más a fondo esta aplicación de los huevos, un poco más biotecnológica. Estos ya pasamos a aplicaciones también gastronómicas, que ya les digo que quizás son las que más fácilmente llegan al consumidor o más aceptación tienen. Este es el caso del huevo a baja temperatura. ¿Quién no conoce con tantos programas de cocina hoy en día cómo se hace un huevo a baja temperatura? No es fácil, a veces la gente dice es muy sencillo, no es sencillo, a veces no sale bien. E incluso a los cocineros muy importantes y muy reputados. Entonces, hay una empresa española que decidió apostar por esta tecnología culinaria y lo que hizo fue hacer un desarrollo para que siempre salga bien. Entonces, tienes en cuenta el peso del huevo, el día de la puesta, el tamaño, muchas cosas hay que controlar para homogeneizar ese proceso y que salga bien. Entonces, se pueden comprar, es un huevo que ya está cocinado por dentro. ¿Vale? Entonces tú lo puedes atemperar un poquito o frío y lo abres y ya está cocinado. Entonces es una cosa muy versátil, pues hoy en día que cocinamos menos y que tenemos tantas prisas a la hora de nuestras comidas y te puedes tomar un alimento tan bueno, tan barato y sin grasas, sin una cantidad de grasas saturadas enorme, que encima nos sacia bastante y de una forma rápida. Entonces, si no conocían este desarrollo, que sepan es de una empresa española. Luego tenemos el huevo hidrolizado. Esto es uno de los desarrollos científicos que realizamos en mi grupo de investigación. Algunos de ustedes ya me habrán oído hablar en sesiones en este congreso o en otros congresos sobre este desarrollo. Realmente lo que hacemos en nuestro grupo, que se dedica al estudio principalmente de proteínas y de péptidos de los alimentos, es que las proteínas que tenemos en un alimento normalmente son inactivas a nivel no nutritivo, pero sí biológico, y lo que hacemos es que a través de hidrólisis in vivo, cuando nos lo tomamos en el proceso digestivo o in vitro, que es lo que hacemos nosotros en ese diseño, lo que conseguimos es romper esas cadenas de proteínas en fragmentos más pequeños y esos fragmentos, algunos de ellos tienen capacidad biológica beneficiosa para la salud. Entre ellos, lo que estudiamos nosotros principalmente es una mejora a nivel cardiovascular y también una mejora a nivel de metabolismo para intentar controlar o prevenir o controlar algunas de las patologías que más importantes se dan hoy en día en los países desarrollados, como son obesidad, diabetes, dislipemia e hipertensión. Este es el objetivo más científico en el que tenemos en el grupo, pero colateralmente a este desarrollo tuvimos la ocasión de desarrollar además el huevo hidrolizado
como una nueva textura dentro de la alimentación, un nuevo alimento. Esto es lo que hemos creado cuando nos asociamos con un cocinero, con el chef Mario Sandoval, y por un lado iban nuestras investigaciones biológicas y por otro lado descubrimos que con la hidrólisis de la clara del huevo, también de la yema y del huevo completo, pero principalmente hemos desarrollado la hidrólisis de la clara, conseguimos texturas nuevas muy similares a un producto lácteo. Estamos hablando de que con la clara del huevo conseguimos hacer yogures, hacer cuajadas, hacer helados, hacer batidos, hacer salsas, hacer untables, pero no es un producto lácteo, ¿vale? Su calidad nutritiva es muy buena porque conserva la calidad nutritiva que tiene la clara del huevo, pero en este caso no hay grasas de origen animal porque la clara no contiene nada más que proteínas, agua, minerales y una proporción mínima de azúcares de 0, algo, y no tiene lactosa ni proteínas de origen ni compuestos lácteos en su composición, pero en cambio sí que asemeja su textura y su apariencia a un producto lácteo, ¿vale? Entonces, bueno, es una estrategia distinta y, bueno, ofrecer un producto a la población del que se puede beneficiar una gran parte de la población. Aquí en España la intolerancia a la lactosa no es un porcentaje amplio de población, sobre todo en población más envejecida, pero, por ejemplo, hay otras poblaciones en el mundo que casi todas las personas son intolerantes a la lactosa. Entonces, bueno, es un alimento más que se puede utilizar, un alimento funcional que puede mejorar la calidad y la vida de las personas, ¿no? En breve, pues saldrá comercializado. En breve estoy hablando de que se empezará a comercializar pues ya en pocos meses, ¿vale? Tenemos una presentación en breve de algunos de los resultados de la industrialización, porque, bueno, todo lo que les cuento a nivel de investigación y de estudios de investigación que les contamos, luego trasladarlo a la parte comercial y que llegue al consumidor no es sencillo. Entonces, aparte del coste económico, pues a veces hay costes tecnológicos y es difícil que lleguen. Pero bueno, hemos conseguido y esperemos que en breve puedan probarlo en sus casas. Y por mi parte, nada más, no me quiero extender todo el tiempo para que podamos tener a lo mejor un turno de preguntas. Y bueno, no les digo más, la foto es lo que yo creo que explica perfectamente cómo considero al huevo yo como alimento hoy en día y creo que hay que darle un valor mayor, ¿no? O sea, estamos en un mundo muy globalizado en el que estamos, saben ustedes, yo ayer hice una ponencia sobre análogos cárnicos. No hay que despreciar nada, pero tenemos un alimento muy bueno. Hay más desarrollos. Habrán ustedes oído hablar del huevo frito congelado, que una cadena de hamburgueserías muy importante se incluye en sus productos. También es un desarrollo de una empresa española. Hay que redescubrir los alimentos e intentar darle más aplicaciones para que nos vengan bien a nuestra forma de vida, a nuestra calidad, pero también a nuestra salud, sin perder el punto de vista de la salud y de la nutrición. Y creo que el huevo en sí mismo es un alimento maravilloso, pero si a alguien no le gusta como tal, pues hay versiones para descubrirlas, como las que les he contado y probablemente alguna más que me he dejado en el tintero. Y por mi parte, ya está todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las dos por esta interesantísima punto de vista, ¿no? De este alimento que es tan antiguo, pero que a veces nos lo contáis y nos parece un alimento nuevo, ¿no? Es decir, ¿dónde he estado yo? ¿Qué ha pasado con el huevo? Que no me he enterado de todo esto que ha pasado alrededor de él. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. No sé si hay, creo que sí, hay allí alguna pregunta. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por las charlas. Había mucho énfasis en el huevo barato y también me gustaría decir que este huevo barato también tiene un lado oscuro, que son las gallinas que lo dan, y solo para mencionar que para que el huevo esté barato, animales también sufren. Otra cosa son dos preguntas, que una pregunta es fuentes naturales, vegetales de la vitamina D. Y otra pregunta es cuando has mencionado, Elena, que fortifican la leche con vitamina D o los cereales, que sí, eso aumenta la ingesta de la vitamina D, pero eso se refleja también en la sangre, eso en las concentraciones de vitamina D en la sangre. Gracias.
Bueno, Sí, empieza tú, sí. vamos, fuentes naturales de vitamina D de reino vegetal tenemos hongo, lo que son champiñones, setas, el brócoli, pero no llegan a tener el mismo contenido que alimentos de fuentes animal, y además no es colecalciferol, es ergocalciferol, con lo cual la actividad luego es diferente. Y la segunda pregunta. Lo de los cereales. El estudio que muestro de los cereales fortificados, los datos que señalo son de niveles séricos. Entonces, sí se ha visto que tomando alimento fortificado, fueron 2 semanas de intervención y en solo 2 semanas aumentaron, vamos, significativamente los niveles séricos, con lo cual sí se ven resultados, sí. Y en cuanto a la pregunta que comentábamos antes independientemente, hablamos de bienestar animal, cada vez se están haciendo muchos más esfuerzos por mejorar el bienestar animal en todo tipo de industria. Independientemente de eso, si nos pasamos a un huevo campero, ¿vale? Un huevo ecológico incluso, la ración es de 2 huevos. Aunque si lo dividimos por lo que cuestan, no creo que haya una fuente de proteína que sea tan barata como esa y de tanta calidad. O sea, no me voy a meter en el tema bienestar, no soy experta ni muchísimo menos. Si hablo con productores y me cuentan pues también a veces las dificultades de los otros desarrollos con los animales y que hay más mortalidad, por ejemplo, en unos huevos camperos hay una mortalidad a lo mejor de un 10% en la gallina y en los de huevos en jaulas menor al 1%. Entonces, bueno, que se mueran o que sufran, también ahí hay una controversia ética, ¿no? Pero yo ahí no me meto. Yo lo único que digo es que, aunque sea campero, una ración de 2 huevos, dividan ustedes el precio y entonces, pues, quiero decir que con lo barata que es esa fuente de proteína, lo rica que está y lo que nos puede aportar, pues que vayamos a otro tipo de fuentes proteicas que también son válidas y muy buenas, pero que no tengamos falta de proteína de calidad teniendo el huevo y con toda su versatilidad gastronómica. Yo, si me permitís, yo simplemente añadir, aunque es verdad que no es el tema de la mesa, pero en temas de sostenibilidad y de bienestar, yo creo que se están haciendo muchas cosas en España a nivel legislativo, que ya está muy controlado, por supuesto, pues, por lo menos en las empresas, en las grandes empresas, está muy controlado. Y es un poco también lo que decía Marta, ¿no? que las gallinas que están en libertad, ¿no? Esas gallinas que a veces se llaman felices, pues están, no sé hasta qué punto están más felices cuando tienen que estar compitiendo por la comida, están más expuestos a depredadores, etcétera. Incluso por el calor y la sombra, claro, compiten por el espacio. Incluso, ¿no? Muchas veces las propias gallinas prefieren estar en interior que no salir fuera. Pero bueno, que es otro tema. Es otro debate, y ahí están huevos de todos tipos en el mercado para que el consumidor elija el que quiera, por supuesto. Y luego ya, perdona que te corte, estamos también en un congreso en el que la parte de cambio climático, sostenibilidad y economía circular y demás está muy en boga. Y la huella de carbono de la industria avícola es infinitamente más pequeña que la de otras proteínas animales. Entonces, bueno, también es una cosa en valor que puede tener. Vamos, no somos de la industria, ninguna de nosotras, pero son cosas que al final uno lee, ¿no? Y es importante que la gente lo sepa. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mira, por allí. Allí y allí. Allí, bueno, no sé dónde está la persona que lleva el micrófono. Aquí hay preguntas y hay otra allí. Buenos días. Respecto a los hidrolizados de la clara de huevo, a nivel de alergias de la proteína de huevo, ¿se llega a evitar eso o todavía no? No son no alergénicos. Sí es verdad que hemos hecho algunos estudios y son hipoalergénicos, tienen menos alergenicidad que lo que es la clara de huevo completa, porque la proteína está rota, pero no son no alergénicos. Todavía algunos epítopos de la proteína se unen. Sí es verdad que algunos profesionales del área de la alergología, de algunos hospitales con los que colaboramos, sí que nos han pedido, pues a lo mejor que para la inducción de tolerancia, en las pruebas de tolerancia en niños, sobre todo, que a lo mejor puede ser interesante utilizar los hidrolizados que tenemos. Bueno, en ello estamos, colaborando con ellos a ver si hay alguna fórmula también que pueda ser beneficiosa para mejorar las alergias al huevo. Solo dos preguntas. Bueno,
Es que hay otra persona esperando. A ver. Y sobre la propiedad emulgente de estos hidrolizados, ¿es la misma o superior, inferior? Superior a la clara normal. Sí. Es muy superior. Sí. Y la última, respecto a la comparación nutricional de los huevos procedentes de lo que hemos hablado antes, de las camperas ecológicas, ¿hay un estudio serio en cuanto a con una misma alimentación, pero con los diferentes estreses que tienen, los diferentes que están estresadas las gallinas en una jaula y todo esto, a nivel de la composición nutricional de las mismas, ¿es lo mismo o no? ¿Hay algún estudio de esto? Yo no lo conozco. Sí, o sea, hay un estudio que ahora mismo, bueno, si tiene interés en la bibliografía se lo podríamos facilitar. Hay un estudio realizado ya hace unos años sobre la composición nutricional de huevos en diferentes sistemas de producción, mandado a los huevos a analizar a diferentes laboratorios, que demuestra que la variabilidad de los datos es más debida a dónde se analiza el huevo que el sistema de producción. Por lo tanto, un poco ese trabajo yo creo que invalida quizás algunos estudios en los que se compara la composición del huevo en función de un sistema o de otro, porque muchas veces depende del laboratorio donde se haga. Lo que quiero decir es que todavía queda mucho para investigar, que hay que hacer estudios muy rigurosos. No en todos los estudios está bien controlada la alimentación de la gallina. Las gallinas camperas tienen libertad para salir a comer o decidir comer pienso, o sea, eso es muy difícil de controlar, pero bueno, sí que yo creo que sí que sería interesante que existiera ese estudio bien realizado. Y en cualquier caso creo que la diferencia nutricional que puede haber de unos huevos a otros, aunque sea significativa, es un alimento que es tan difícil de modificar, que lo ha dicho Marta, es un alimento que es que su función es dar lugar a un ser vivo. No podemos estar manipulando fácilmente diciendo ahora le meto más proteína, ahora le voy a quitar la grasa, porque ese huevo perdería su función biológica. Entonces, es tan difícil de modificar que creo que por muchas modificaciones o diferencias que hubiera en esas gallinas, serían irrelevantes las diferencias nutricionales, ¿no? Sí, creo, es mi opinión. Sí, hemos explicado aquí algunos desarrollos, pero hay muchos estudios y muchos desarrollos que se han hecho modificando la alimentación de la gallina, y muchos de ellos modifican a la gallina, pero no al huevo. Claro. Y en el estudio que muestro yo de biofortificación decían que al dar el pienso fortificado a las gallinas aumentaba la cantidad de vitamina D en el huevo, pero hasta un cierto nivel, y luego ya se mantenían los niveles y no se conseguía aumentar aún más. O sea, quiero decir que es que también el huevo regula, por así decirlo, el contenido de los nutrientes, que por mucho que uno quiera modificar, es que no se consigue superar cierto nivel. Entonces... Y también en el caso de... Bueno, además estamos hablando además de calidad nutritiva. Ese estudio que sugiere no existe como tal, sería genial. Ahora, los estudios que hay hoy en día, rigurosos, no demuestran todavía que en cuanto a la calidad nutritiva haya diferencias. Alguno ha salido últimamente sobre el aspecto sensorial, tampoco los sensoriales, ¿vale? Porque hay que hacerlo, el sensorial hay que hacerlo también muy bien. A veces la gente dice, no, a mí me saben mucho mejor los huevos camperos ecológicos, o cuando uno se va a un pueblo, los que le ponen cuando está de vacaciones en un pueblo de Asturias. Perfecto, pero es que la connotación en un análisis sensorial no es la misma. Entonces, se tienen en cuenta otras partes subjetivas. Hoy por hoy, no existen estudios que digan que hay diferencias nutricionales. A lo mejor dentro de 3 años hay alguna tecnología o algún estudio que demuestre que sí. Tenemos una última pregunta por allí para que no meternos en... Nos quedan unos minutos. Bueno, quiero hacer una pregunta a Elena respecto al estatus de vitamina D. ¿La medisteis por inmunoensayo o los estudios que lo has visto es por inmunoensayo? En los estudios que nosotros hemos hecho se ha medido por RIA, sí. Pero es que al comparar los diferentes estudios, una de las limitaciones es que unos los miden por RIA, otros por HPLC. Entonces, es muy difícil comparar los resultados obtenidos a nivel sérico. Ese es uno de los problemas de los diferentes estudios.
Es que si nos vamos a la literatura científica nos dice que el método gold estándar es el HPLC. Entonces yo llevo trabajando en este aspecto ya varios años y si nos vamos a dos hospitales en concreto, yo trabajo en Andalucía, ¿vale? Los hospitales Torre Cárdenas de Almería y Virgen de las Nieves de Granada analizan por inmunoensayo, ¿no? Es la técnica rutinaria en todos los hospitales y han bajado el límite de suficiencia de 30 nanogramos mililitros a partir de 20. Claro. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿tú crees que está fallando el método de determinación analítica que se está utilizando hoy en día y de ahí la elevada prevalencia de eficiencia de vitamina D? Yo no creo que esté fallando el método, sino la concordancia entre los métodos. O sea, creo que se debe elegir un método y con ese método unificar los análisis, porque es que, como tú has dicho, no se puede, no tiene sentido comparar una vitamina D medida con un método con un límite de tensión, una sensibilidad con otro método, porque es que no se puede comparar. Y entonces, ese es uno de los problemas, desde luego, que existen. Pero independientemente de que el límite para definir deficiencia sea 20 o 30, es que incluso se han visto personas con menos de 15 nanogramos mililitro, que es que te va a saltar deficiencia con cualquiera de los métodos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos muy bien de tiempo, justo la hora a la que teníamos que terminar. Nada, agradecer a las ponentes pues, su disponibilidad para participar en la mesa, lo interesante de las conferencias y lo dinámicas que han sido. Agradecer al público también la intervención en la sesión de preguntas, que han sido muy interesantes y muy oportunas. Y nada, muchas gracias a todos por su atención.